Entonces, hay momentos en que depende de la onda sísmica, no solo se presenta este movimiento, hay efectos que puede generar alguna distracción lateral del desplazamiento. Observen ustedes, ahí sucede, y en este momento hablar de 30 segundos, esos 30 segundos serían interminables durante el efecto del sismo. Bueno, hay un momento, vamos a revertir este efecto. Siempre, observen ustedes, hay un cortante máximo cerca de los nudos. Aquí podemos ver el nudo, aquí es donde mayor carga se concentra, en los nudos, absolutamente, miren, en la parte superior del segundo nivel acaba de romperse aquí. Vamos acá. ¿Y qué fue lo que sucedió? Veamos los restos de la estructura. Fallaron en el nudo superior, cerca del nudo y en la base. ¿Qué significa? Que en la zona de zapata, allí se acumulan todos los cortantes laterales. Y el efecto fue causando el colapso por falla del material. El siguiente edificio tiene una característica especial, donde en una de las caras arquitectónicamente se decidió arriostrar con elementos concéntricos y las otras caras quedan libres. Este es un error que en el laboratorio se pretende demostrar cuál es el comportamiento de cometer esas irregularidades de diseño arquitectónico. Entonces, a partir de esto, ¿qué significa? Que esta zona, el lado izquierdo, se comporta como un freno sísmico y libera la vibración y el comportamiento elástico hacia la parte posterior. Con base en esta información vamos a entender de que en este sentido se va a aplicar una carga de tal manera que la carga sísmica que se va a aplicar es igual, fuerza es igual a masa por la aceleración, de la siguiente manera. Vamos a aplicar una carga sísmica en el sentido paralelo al arriostramiento, en este sentido, y una carga sísmica en el sentido perpendicular. Cuando se aplica la carga sísmica en el sentido paralelo al arriostramiento, observen ustedes que el edificio no se desplaza en este sentido, sino que aquí se frena y hace este giro. ¿Por qué razón? Porque la rigidez resuelve que el centro de rigidez se desplace hacia el sitio del arriostramiento concéntrico y el centro de masa actúa en el sentido, digamos, donde se ubica el vector resultante. De tal manera que los dos vectores se van a encontrar y produce el giro del edificio. Aquí lo podemos observar que el edificio genera un giro bastante, digamos, notable. Cuando aplicamos una carga adicional, el giro se vuelve mayor. ¿Por qué razón? Porque la fuerza que se está aplicando con la causa dinámica es igual a la masa por la aceleración del movimiento. De tal manera que al producir esto, aquí podemos observar este comportamiento. Bueno, el siguiente estado es incrementar la carga. ¿Cómo se incrementa la carga horizontal? Aumentando la carga vertical, que combinada con el producto de la aceleración se convierte en una mayor carga sísmica. Entonces, aquí podemos observar el giro tan notorio que se produce por la misma causa de la carga que se está aplicando. Si aumentamos el peso vertical, con mayor razón, la carga sísmica va a ser mucho mayor. Por lo tanto, vamos a subir la carga vertical y observen que la carga dinámica que se presenta es muy notoria en el sentido del giro. Vamos a aumentar con 200 gramos adicionales y este ya es
una carga que produce la torsión accidental. Aquí es prudente que hagan un giro a la cámara para que vayan mirando en todos los sentidos, ¿no? Vayan haciendo una rotación, eso, vayan, excelente, para que miremos el giro que está presentando torsionalmente la estructura. Por tal motivo, incrementamos este valor y el efecto se nota claramente cuál es el comportamiento. Vamos a desplazar la carga de uso para el edificio y por ende aquí se puede establecer el registro de la carga sísmica. Cuando vemos la deformación del edificio, estamos entendiendo de la elástica de la estructura, es decir, del comportamiento del elemento y del módulo como tal. Bueno, en la siguiente acción de cargas se aprecia el giro y en espera de aplicar una mayor carga vamos a mirar el comportamiento de la estructura. Con el desplazamiento pierde verticalidad la flexocompresión y se traduce en un colapso del elemento. En X en dos de las esquinas y en la esquina restante la estructura se encuentra libre. ¿Qué condición estamos presentando? Que el centro de masa se encuentra en un punto concéntrico y el centro de rigidez se desplaza por efecto de imán hacia la rigidez de esquina. Esto lo vamos a entender de la siguiente manera. Cortamos. Ahora, el centro de masa se encuentra concéntrico, pero, grabemos acá, la estructura se encuentra rígida en la esquina y libre en la otra dirección. ¿Qué significa? Que el centro de rigidez se desplaza hacia la zona de mayor concentración de elementos por diagonales y riostras que se están desplazando. ¿Qué significa esto? Que el sismo actúa en el centro de masa, y el edificio responde en el centro de rigidez. Esta acción de dos vectores desplazados produce el efecto torsional, un efecto torsional. Listo, cortamos. El peso propio, 3, 2, 1. La acción sísmica del edificio por peso propio tiene una condición, que cuando el sismo viene en este sentido, el edificio se ve frenado en las dos esquinas. Es decir, él no se desplaza de esta forma, sino hace esto. Ahí lo podemos observar. Cortamos. 1. Cuando el sismo ocurre, hay una sobrecarga de 200 gramos en el último nivel y el edificio gira permanentemente. Listos. Cortamos. El sismo actúa teniendo en cuenta centro de masa y centro de rigidez. La zona de esquina tiene o presenta dos planos libres y las dos esquinas posteriores actúan con rigidez. Vamos a aplicar un sismo en esta dirección. La dirección del sismo actúa en este sentido. Entonces vamos a generarlo. La torsión es inmediata, ¿no? Aquí estamos hablando de una sobrecarga. Puede ser una sobrecarga por carga muerta o puede ser una sobrecarga o la carga viva, el uso del edificio. Entonces,
Observen esto. Revisen la zona inferior. Cuando actúa la carga sísmica, se pandean los ariostramientos. Uno se tensiona y el otro se distensiona. Hay unas curvaturas, ¿no? Cortamos. Observen ustedes. ¿Sí está claro? Bueno, cuando miramos la carga sísmica, observen ustedes, una diagonal se tensiona y la otra se distensiona. Actúa tensión y compresión. En cámara lenta sería ideal esto, ¿no? Ahí lo puede hacer, profe. Bueno, otra vez. ¿Listos? Y se revierte en el sentido más frágil. Observen ustedes cómo viene el signo. La torsión es completamente generalizada. Estos edificios que tienen esas excentricidades, que por una mala proyección arquitectónica, donde un edificio esquinero genera vitrinas y la parte posterior se configura sin criterio. Vamos con el siguiente. ¿Paramos? La tienen que revisar la cámara lenta. Falló aquí en esta zona de acá. Aquí en esta zona. Y los nudos por cortante también son los elementos. Siempre fallan los nudos, miren. Esa es la razón por qué los flejes de un edificio en concreto son tan unidos cerca de los nudos. Si usted coloca los flejes, por ejemplo, en una estructura en concreto, la misma separación, por aquí se rompe el fusible. En un elemento arriostrado, las conexiones son las que trabajan. Bueno, cortamos. Concéntricos porque el eje neutro de las diagonales se cruza en el elemento horizontal. ¿Cuál es la característica de ese edificio? Que se rigidiza de un nivel hacia arriba y por aspectos arquitectónicos, requerimientos arquitectónicos posiblemente, se omite el arriostramiento en el primer nivel. ¿Esto qué significa? Que de la primera losa hacia arriba hay una alta rigidez y hay una flexibilidad en el primer nivel. Esto se conoce como piso blando. Cuando causamos el movimiento, hay un efecto látigo de la rigidez, la revierte a la flexibilidad del primer nivel. 1. El siguiente efecto que se establece en la estructura es generar una sobrecarga de 200 gramos, en este caso para efecto de laboratorio, y con base en eso vamos a aplicar un movimiento. Tan pronto activa, se desprenden los nudos. Entonces, eso es tan frágil que el sistema porticado, que fue el primer modelo, logró cargar 400 gramos. Sin embargo, este con 200 gramos se vuelve un fusible. Por ahí se disipan todos los esfuerzos y tan solo con 200 gramos, aún se haya invertido, la estructura queda intacta de la losa hacia arriba. Perfecta. Pero la mala decisión de dejar un piso blando, la estructura colapsa en su totalidad. La siguiente estructura presenta una geometría donde arquitectónicamente, estructuralmente, se tomó la determinación de generar rigidez simétrica con la salvedad
de que los arriostramientos solo se presentan en la cara 1 y en la cara 2. Hay simetría. ¿Qué significa? Que el sismo, cuando viene paralelo a las caras, efectivamente se considera una estructura estable. Pero cuando viene perpendicular y carece de arriostramientos, la estructura es vulnerable. Primero voy a causar un sismo paralelo a los arriostramientos. Significa que voy a causar el desplazamiento en este sentido paralelo a los desplazamientos. Entonces, imposible moverlo, ¿no? Miren, en este sentido. Pero, si ahora cambio de movimiento y el sismo viene en el otro sentido, ya tiende a manejar un desplazamiento para periodo corto, porque le estoy causando un desplazamiento corto. Bueno, vamos ahora a resolver el sismo en este sentido. Yo lo voy a desplazar porque lo voy a cargar. A ver, si yo causo un movimiento en este sentido, miren, la flexibilidad es evidente, ¿no? Eso significa que es un plano débil, absolutamente débil. El sismo viene en este sentido. No es tanta la deformación. Vamos ahora a trabajar. Cuando cause un sismo, el edificio siempre va a buscar el lado flexible, o sea, el lado que carece de arrostramientos. Cuando venga la onda sísmica, él inclusive se va a revertir en el otro sentido. Y la deformación es con esa tendencia a trabajar. Usar el sismo en este sentido, miren. Pero él tiende a fallar en el otro sentido. Ahí se nota la flexibilidad. El arriostramiento excéntrico está generando la rigidez en este plano, pero tan pronto cause el sismo. Ahora, ¿qué pasa si causo el sismo en este sentido? Lo más probable es que colapse, ¿no? Cuando la carga sísmica actúa, el edificio ya genera una flexibilidad y la distensión de los arrostramientos se presentan algunos elementos, sin embargo, el nudo falló por acá, pero perpendicular al plano.
La estructura del edificio representa una ventana en el primer nivel, o sea que hay un espacio que carece de arrostramientos. Este arrostramiento normalmente se lo evita o se lo suspende para generar espacios abiertos como ventanas en zona de parqueaderos, o por consideración o determinación arquitectónica se decide generar discontinuidad de los arrostramientos. Bueno, con base en las condiciones de carga, la sobrecarga que se está generando, 600 gramos en la tercera losa, 800 gramos en el segundo nivel y 400 gramos en el primer nivel. Una vez actúan las cargas dinámicas, bueno, eso es lo que quería explicar. Eso es. ¿Qué es lo que sucede? La falla es explosiva, no había nada que hacer. Entonces, la condición de falla de esto es la columna corta. Recuerden que hablábamos en los primeros días de clase que la falla no es flexible. Esta digamos, unidad estructural en longitudes cortas genera una falla explosiva. La siguiente estructura presenta rigidez concéntrica, arrostramientos concéntricos en las 4 esquinas, de tal manera que el centro de masa coincide con el centro de rigidez. El comportamiento de este edificio normalmente es capaz de absorber las cargas sísmicas y dinámicas en cualquier dirección. Por ejemplo, si la onda sísmica actúa en este sentido, trabajan las dos caras. Si la onda sísmica viene en este sentido, trabajan las dos caras. Y si la onda sísmica viene diagonal, descompone el vector entre estas dos caras y se refleja en la próxima dirección. Entonces, esta estructura, con base en las consideraciones geométricas, es capaz de resolver cualquier carga dinámica. Gravitacional, la carga vertical o la acción vectorial gravitacional se descompone a través de la losa y desciende por los elementos verticales que son las columnas, elementos a flexocompresión, de tal manera que miramos el pandeo de los elementos estructurales por acción gravitacional. Cuando le causamos movimiento, la estructura se mantiene absolutamente estable. Lo que sí deben identificar es que cuando se causa el movimiento, las columnas comienzan a generar una tendencia de curvatura como cuerdas de guitarra, es decir, hay alguna frecuencia de vibración. Observen ustedes, voy a causar un movimiento corto y estas columnas tienden a generar una vibración, ¿no? Bueno, eso ya. Pero ya. ¿Sí? ¿Están todos listos? 3, 2, 1. Ahora, como el elemento es tan rígido en todas las direcciones, se ha utilizado un cuaderno de pasta dura con la idea de incrementar la carga gravitacional vertical, la cual se va a revertir horizontalmente cuando haya la acción de carga dinámica. Fuerza es igual a masa por la aceleración que se causa en la base. Entonces vamos a generar un movimiento y aún así la estructura es completamente rígida por los arrostramientos. Deben observar en la parte inferior el pandeo de las columnas, es la flexocompresión y las diagonales. Aquí miren estas columnas que estamos, hay distensión de diagonales, pero es exclusivamente la carga gravitacional que se revierte de manera horizontal. Vamos a aumentar ahora el peso. 200 gramos más y aquí se percibe más la flexibilidad de los elementos. La acción del esfuerzo cortante en los planos laterales, cortante, acción de dos vectores opuestos, cada uno con su propio eje direccional. Entonces vamos a mirar el pandeo de los elementos. Aquí ya se resiente alguno. Si falla el material en uno de los elementos, se convierte en un piso blando con fusible.
que se considera, ya se siente el crujir de uno de los elementos, pero la estructura es resiliente. Bueno, listo. La siguiente estructura es una estructura con muros estructurales o pantallas. Se ha simulado el edificio con elementos de borde, es decir, que las pantallas presentan elementos de borde en los extremos, con un elemento de rigidez. Y de acuerdo a estas condiciones, hay un error de configuración arquitectónica o configuración estructural, en donde las pantallas se concentran a un lado y se rigidizan aún más en el mismo punto excéntrico, y la parte posterior queda libre, generando una discontinuidad, de tal manera que el centro de masa en un punto y el centro de rigidez se desplaza hacia los elementos estructurales. Y esto, vamos a mirar la carga, ahí se ve claramente la torsión, ¿no? De cómo las pantallas actúan como frenos sísmicos. Ese es el freno sísmico que se está causando. El giro en planta, el giro que se presenta en planta, es por la acción. El sismo actúa en el centro de masa y el edificio se defiende en el centro de rigidez. Estos vectores hacen de que gire el edificio de esta forma. ¿Y cuál es la debilidad del edificio? Este elemento vertical que carece de condiciones de rigidez. Entonces vamos a incrementar la carga sísmica. Cortamos. Ya, ¿listos? Este se va a comportar. Creo que vamos a fallarlo ya. 3, 2, 1. Para aumentar la carga sísmica se incrementa en el modelo de laboratorio 200 gramos gravitacionales, que estos se van a revertir incrementando la carga sísmica en la dirección indicada. Si aplicamos un sismo, el efecto torsional es evidente con mayor intensidad. La acción del vector actuante en el centro de masa y la acción del vector restitutivo en el centro de rigidez. Esto hace de que los dos trabajen en sentidos contrarios con una excentricidad, y esto se conoce como torsión accidental. ¿Cortamos? Vamos a... Bueno. 3, 2, 1. El siguiente efecto de la acción gravitacional es incrementar en 200 gramos la carga. Aquí la torsión es aún más. Y el elemento que es sometido a esfuerzos excedidos es el elemento que está individual, como la columna aislada. Y aquí falla por cortante, aquí falló el elemento, ¿no? Importante que está fallando casi que a un cuarto, a un tercio de la altura del nudo. Normalmente ese es un tipo de falla en el elemento como tal. Y la estructura en general, por las pantallas, se mantienen estables, idénticas, y la percepción, es decir, el diagnóstico exclusivamente se esperaba en la columna aislada del primer nivel. Allí es donde va a fallar. Normalmente ese es el tipo de falla por el fusible de la acción cortante. Cortamos. 2, 1. La siguiente estructura se configura con base en pantallas distribuidas en forma de L, geométricamente en espejo en las dos direcciones, igual con espejo en las dos direcciones. Este tipo de estructuras presentan una rigidez apropiada aun cuando la pantalla tiene elementos de borde. Estos elementos de borde generan una rigidez y la incrementan como respuesta ante la carga dinámica.
Cortamos. 3, 2, 1. La siguiente acción de carga se está trabajando con 1000 gramos y veamos el comportamiento frente a la carga dinámica. Los elementos no estructurales, digamos. Bueno, el edificio trabaja y ahí se ve la rigidez. Importante que ustedes perciban los elementos de borde, es decir, los que están en el contorno de los bordes de las pantallas, que ellos están integrados. Un dato importante, por favor, acá pueden revisar el pandeo de las pantallas en la zona de los primeros niveles. Revisen estas zonas. Esta de acá, sobre todo. ¿Cortamos? Vengan los que están de acá, por favor, para que miremos este efecto, ¿no? En la acción de carga dinámica, el cortante se revierte hacia los primeros niveles y genera, de alguna forma, una reacción. Cuando vemos la carga, estamos interpretando la interacción del elemento de borde con el pandeo en la zona de contacto a la cimentación, entre la primera losa y cimentación. Cortamos. Listo. Ahora, ¿listos? Pueden trabajar, creo, en cámara lenta si creen que deben hacerlo o después lo entran. El profesor no se cae, tranquilo. Aún así sigue trabajando. Ahora todas las pantallas del primer nivel se distensionan y se comprimen, ¿no? Absolutamente. Aquí ya estamos viendo la eficiencia de la estructura como tal. Todos los esfuerzos se disipan acertadamente por la estructura y la condición de carga es bastante evidente, ¿no? Cortamos. Ahora, el pandeo de las pantallas del primer nivel comienza a ascender a los pisos superiores y la distensión se refleja en el segundo piso, primer y segundo piso del comportamiento. Cortamos. Otro cuadro. Listos. Ahora sí. Esperamos que falle ahora. Eso es lo que creemos, ¿no? Hay unos elementos de borde que se desprenden de la pantalla. Eso podría significar que hay una desconexión entre el elemento estructural y el plano que constituye la pantalla. Y por la acción gravitacional se pandean. Todos los elementos ya funcionan como cuerdas de guitarra por la tensión y la distensión en la vibración. Y aún así, aumentamos la magnitud del sismo y el movimiento. Estos son el tipo de edificios que han soportado sismos de gran magnitud en Chile, por ejemplo. Recuerden el sonido, ¿no? El movimiento. Ese sonido es el que se percibe. Perfecto, sí, perfecto. Excelente, Es Karen. el sonido Buen que trabajo. ustedes lo escuchaban, ahí lo van a resaltar, ¿no? Buen trabajo, Karen.